Soberano Creador del cielo y de la tierra, amado Jesús, Dios Padre y Espíritu Santo, que toda la gloria y la alabanza en el cielo, en la tierra, sean dadas a usted, Dios soberano. Gracias, Señor, porque usted nos conserva la vida para poderle adorar, para poder venir, Señor, a suplicar en los méritos de Jesús el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque quizás hace muchos tiempo atrás, casi 2000 años, Señor. En un día como hoy, el Señor Jesús derramó su sangre en nuestro favor. La noche del jueves había pasado en el Getsemaní. Era tanta la angustia que por sus poros en su piel exudó como grandes gotas de sangre por la angustia que sentía, Señor, que llevó a sus vasitos sanguíneos capilares diminutos a explotar y a vertir la sangre por los poros de la piel. Oh Señor mío, cuánta gozo, cuánta alegría hay en nuestro corazón al poder reconocer en Cristo a nuestro Salvador, el que perdona nuestras iniquidades. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Gracias porque tú nos haces renacer, nos das una nueva fe, una nueva esperanza de vida. Gracias porque la paz que tú nos das, Señor, al saber que nuestros pecados pueden ser perdonados, es una paz que el mundo no da, que el placer no da. Gracias, Padre mío, por tus hijos fieles que han venido de rodillas a agradecer, a adorar, a reconocer en Cristo a nuestro Salvador, a ese tierno y amante amigo, compasivo. Gracias, Señor, porque a través de las páginas de la Biblia podemos encontrar consuelo, fortaleza. Bendice, Señor, a tus hijos fieles que han venido hoy a adorar sus hogares, Señor, a sus hijos, a sus esposos y esposas, sus proyectos, sus planes, Señor. Padre mío, nosotros hemos creído con la fe que tú nos has dado. Quizás, Señor, en medio nuestro hayan personas que te estén siguiendo de lejos, como aquellos que seguían, aquellos conocidos de Jesús, aquellas mujeres que andaban con Jesús, pero que en esa tarde, en el momento de la crucifixión, estaban parados lejos, siguiendo de lejos a Jesús. Perdona, Señor, nuestra falta de compromiso. Perdona, Señor, nuestro descuido, nuestra negligencia. Perdona, Señor, porque a veces la prioridad en la vida no es quizás en la predicación del Evangelio, del mensaje del tercer ángel, sino otras cosas. Pero, Señor, ten compasión y misericordia de nosotros en esta hora. Bendice a cada niño que ha venido también a adorar, a los jóvenes, a los ancianos. Que en cualquier lugar de este vasto mundo, Señor, donde haya una o dos personas congregadas en tu nombre, tus santos ángeles aprueben esa reunión. Tu divina presencia esté allí, Señor. Que en esta noche podamos nosotros espaciarnos en el estudio de tu palabra, alzar la voz para advertir sobre la perdición de muchos de tu pueblo, Señor, que están siguiendo tradiciones paganas, costumbres de los pueblos que alejan, Señor, del verdadero Dios. Padre Santo, gracias por amarnos, por cuidarnos, porque en este santo sábado nos vamos a deleitar en estudiar tu palabra, en conocerte, en orar, en cantar. Dios mío, ayúdanos para que en estas horas santas retraigamos nuestro pie para no pisotear el santo sábado,
que nos deleitemos, Señor, en estar en armonía entre hermanos, en venir a tu santuario y adorar. Gracias, Señor, por tus hijos fieles, porque nos conservas la fe, nos das la vida. Hemos venido, Señor, para agradecerle por la oportunidad que nos da de estar, Señor, en paz con usted, en los méritos de Jesús, en su sangre, ser perdonados, ser restaurados, ser fortalecidos. Y gracias, Señor, por conservarnos la fe que una vez nos dio a conocer. A cada uno de los que han venido, Señor, bendíceles. A los hermanos que van a escuchar y amigos que van a escuchar también en diferido, igualmente bendíceles. A cada uno de nuestros suscriptores en el canal, ellos esperan el alimento a su tiempo, Señor, y tú nos permites compartirlo. Por eso te ruego, Señor, que en esta hora nos bendigas. Hemos orado, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hola, ¿cómo le fue? Amados hermanos, Dios les bendiga. Un feliz santo sábado para todos. Gloria a Dios porque llega este momento de poderles saludar, de poderles desear a todos un feliz santo sábado, donde quiera que estén, mis amados hermanos. Y bueno, para la gloria de Dios, Amén, hermano. hoy vamos también a compartir un estudio, hermanos, que básicamente es la continuación de un tema que estuvimos presentando el día miércoles también, ¿verdad? En estos días, hermanos, estuvimos presentando el tema sobre la Semana Santa, entre comillas, una tradición de la Iglesia Adventista Católica como hija de Babilonia, ¿verdad? Allí estuvimos presentando esas evidencias y bueno, queremos que hoy, hermanos, hay algunos hermanos que estudian, que hacen esfuerzos y nos comparten otras evidencias. Le queremos dar continuidad a este tema porque la verdad, hermanos, es un asunto bastante importante donde muchos muchos adventistas se ven involucrados en esta situación, ¿verdad? Y lamentablemente están yendo como bueyes al matadero, rumbo a la perdición. Nosotros dimos el fundamento en la clase pasada, ¿cierto? Que tiene que ver con las tradiciones que están en contra de la verdad de Dios, ¿verdad? El autor, hermanos, de estas tradiciones es Satanás. Por eso allá en primeros escritos leíamos la cita que dice, por lo tanto, Satanás resolvió valerse de un procedimiento más suave. Ya había corrompido las doctrinas de la Biblia e iban arraigándose profundamente las tradiciones que habían de perder a millones de personas. Bueno, hermanos, las tradiciones que celebra la denominación adventista, vimos en la clase pasada que son tradiciones de la Iglesia Católica, estuvimos escuchando el testimonio de ellos mismos, ¿verdad? Y claro, nosotros pudimos ver que esta cuestión de haber copiado las tradiciones de la Iglesia Católica, de la Madre, pues convierten a la denominación adventista y a todas las denominaciones en hijas de Babilonia. La cita del conflicto de los siglos, eh, en el capítulo que se llama Los Estados Unidos en la profecía, se dice que Babilonia es madre de las rameras y sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Toda denominación que copie, que herede o que se atenga a las doctrinas y a las tradiciones del sistema papal, de la Babilonia, de la madre de las rameras, se convierte en una hija de Babilonia. Bueno, vamos a presentar varias noticias, hermanos,
gracias a los hermanos que aportan también evidencias. Por ejemplo, el tema de esta noche tiene que ver con el propósito que tiene el sistema papal de que un día las denominaciones lleguen a celebrar la Pascua juntos. Es un plan de Satanás, es un plan del sistema papal que debe llegar un día donde las iglesias van a celebrar, deben celebrar la Eucaristía y la Pascua juntos, ¿sí? Nosotros a lo largo de nuestros estudios siempre, hermanos, hemos presentado evidencia tras evidencia, ¿sí? De esta situación. Aquí, por ejemplo, hay un titular que salió en el año pasado, el 10 de junio del 2025, en una página llamada El Cronista. Dice, el plan del Papa León XIV, aquí está mal escrito, aquí dice León XVI, el plan del Papa León XIV para unir la religión propone una única Pascua. ¿Qué significa esto? Que el plan de Satanás es que todas las denominaciones celebren la Pascua juntos, ¿sí? Celebren la Pascua juntos y que celebren la Eucaristía juntos. Ese es el plan de Satanás a través de su representante, el Papa, en esta tierra. El plan del Papa León XIV también sigue siendo el plan de todos los papas para unir las religiones y para eso se propone celebrar una sola Pascua entre todas las religiones. ¿Sí? Hermanos, la cita, y aquí hacemos memoria de esa procesión católica, esa procesión en la cual la denominación adventista participó, ¿verdad? Y que informamos en su momento en los progresos de la ley dominical. La cita del conflicto de los siglos en la página 666 dice, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Hermanos, en este tiempo, en estos días, en Navidad, en los días de la Madre, en los días del Padre, en el Día del Niño, en el día de Halloween, estos días, en esta mal llamada Semana Santa, se prueba, hermanos, y se demuestra de qué lado estamos, ¿sí? Si estamos del lado de la tradición, si estamos del lado de las celebraciones del mundo, o si de verdad estamos del lado del Señor, ¿verdad? Si de verdad somos hijos de Dios. Bueno, por estos días, hermanos, eh, también debemos recordar que los periódicos anuncian, por ejemplo, aquí en el 2025 se anunció que en un simposio ecuménico, el Papa León XIV dice que la Iglesia Católica está abierta a la fecha de Pascua universal. Y esto es muy importante, hermanos, porque en el momento en que las iglesias protestantes se unan con la Iglesia Católica a celebrar la Pascua, la misma Pascua, y a celebrar la misma Eucaristía, pues Roma habrá recuperado su poder y entonces prácticamente será el último acto del drama, ¿sí? El Papa León XIV dijo el sábado que la Iglesia Católica está abierta a establecer una fecha común de Pascua entre todas las iglesias cristianas, haciendo eco de uno de los objetivos del Concilio de Nicea, ¿sí? Que somos una Santa Iglesia Católica Universal. Hermanos, ese día, estos objetivos han llegado en nuestros días, ¿sí? Acá dice esta noticia del Concilio Mundial de Iglesia. La Catedral de Notre Dame, repleta de cristianos para la celebración común de la Pascua
en el año 2025. Celebración común de la Pascua en el año 2025. ¿Sí? Ese día, hermanos, todos esos representantes de las iglesias cristianas que fueron a celebrar la Pascua común fueron rociados con agua bendita. ¿Sí? Fueron rociados ese día con agua bendita, hermanos. Y no somos ajenos a este tipo de celebraciones donde también la denominación adventista participa, ¿sí? En esas procesiones como cumplimiento también de la visión que allá en Testimonios para la Iglesia tomo uno en la página 502 se nos ha contado, donde dice que Dios le dio un sueño a la hermana White. Sí, esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Miraba a ella por el vidrio allí en esa noche. Observé una compañía que se acercaba a la casa de dos en dos. Miró eso, ¿cierto? Ella soñó eso, ¿cierto? Soñó y que estaba mirando y que miró una compañía, un grupo de personas que se acercaba a la casa, ¿no? Y venían de dos en dos. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz y otro un escapulario. Allí estaba mirando ella. Me sobrecogió el terror, dice. Atravesé la casa corriendo, en el sueño, ¿verdad? Salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía. Cuando ella sale, se ve rodeada por una compañía de personas, esa procesión católica, algunos de los cuales conocía o eran hermanos adventistas que habían renunciado a la fe y que se habían unido a los católicos y que ahora iban a entregar a los católicos a la hermana y sus bienes iban a ser confiscados. Algunos de los cuales conocía, pero no me atrevía a decirles una palabra por miedo a ser traicionada. Y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo tres veces: esta casa está proscripta, está confiscada, sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden. Hermanos, esta visión se ha cumplido con el asunto de los escritos de la hermana Huay, el patrimonio Huay que ha sido entregado a los jesuitas. Ellos lo han intervenido, ¿verdad? Para modificar las ideas, para destrozarlos, para demolerlos. ¿Sí? La traición de los adventistas a los católicos, ¿verdad? Acá, hermanos, en este periódico también en el año pasado, se anunció la traición de los adventistas celebrando la Pascua común con otras denominaciones en la Iglesia Católica. Sí, abril 21 del 2025 dice: cómo los miembros de la Iglesia Adventista en las Islas del Pacífico hicieron de la Pascua un momento de comunión interreligioso. Y la noticia decía: más de 300 cantantes y músicos, la mayoría de los cuales eran jóvenes de la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante de Mahoy, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones. Allí, hermanos, celebrando la Pascua, un momento de comunión interreligioso, cumpliéndose así el objetivo de Satanás a través del sistema papal, de que ellos anhelaban que un día las religiones celebren una sola Pascua, una sola Eucaristía, ¿verdad? Dice la cita de Servicio Cristiano en la página 193: hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad no solamente ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, sino que desde sus sagrados púlpitos instarán a la gente a la observancia del primer día de la semana, recurriendo a la tradición y a la costumbre en favor de esa institución hecha por el hombre. Todo esto está entrelazado, hermanos. La celebración común de la Pascua es una tradición que va a llevar a la observancia del domingo también, que es una tradición.
Acá también podríamos leer, hermanos, dice, celebración nacional de Pascua. 3.000 personas siguen la cruz y el desfile de autos decorativos. El Foro Nacional de Pascua 2025 de Indonesia, en Fukri, un foro que reúne varias denominaciones cristianas en Indonesia, entre otros la Federación de Iglesias en Indonesia, PGI, la Conferencia de Waliper Indonesia, KWI, Federación de Iglesias en Indonesia, Barisers, Iglesia Pentecostal en Indonesia, la Iglesia Bautista en Indonesia, la Federación PDI, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿sí? Y otras. Y hermanos, 3.000 personas siguiendo el desfile de la cruz y el desfile de autos decorativos que vimos en las imágenes anteriores, ¿cierto? Acá y los mormones acaban también esta noticia en junio del 2025, dice, se constituye la iniciativa interreligiosa por los bosques en la región del Cusco, y allí se mencionaba también a la iglesia adventista del séptimo día. Los líderes religiosos globales se reúnen en Manila para la cumbre global del 2025. Bueno, estas cosas, hermanos, nos dicen a nosotros que cada vez estamos más cerca de esa celebración de la Pascua a nivel de todas las iglesias, esa celebración común, ¿sí? Allí dice que este Concilio Mundial de Iglesias, Fe y Orden, alentando a las iglesias a trabajar para la celebración común de la Pascua. Hermanos, esto es un plan de Satanás de que todas las denominaciones se unan para celebrar la celebración común de la Pascua. Recuerden que la Pascua termina con el domingo de resurrección y el objetivo de ellos es llevar poco a poco, hermanos. Han venido trayendo poco a poco a la celebración de ese domingo de resurrección para convertirlo en un día santo, ¿sí? Y celebrar de esa manera la Pascua. El nuevo impulso para explorar la esperanza de una fecha común para la Pascua viene en 2025, cuando todos los cristianos celebrarán la Pascua en un día común. Todos los cristianos celebrando la Pascua en un día común, ¿sí? Y esto se hacía también para celebrar los 1700 años de aniversario del Concilio de Nicea, desde el año 325. Aquí, miren, esta también noticia del Concilio Mundial de Iglesias. El futuro está sobre nosotros. ¿Qué ahora? ¿Sí? Dice, bajo el tema el futuro está sobre nosotros, que ahora el evento, que es uno de los aspectos más destacados anuales de la Oficina Ecuménica del Consejo Mundial de Iglesias a las Naciones Unidas, se centrará en amplificar el impacto de estos grupos en abordar desafíos urgentes como el cambio climático y las violaciones de los derechos humanos. Acá, hermanos, yo quiero mencionarles que todas estas cosas, hermanos, todas estas cosas que se mencionan del ecumenismo, tienen que ver con que la denominación adventista ha venido en este proceso, ¿sí? Ha venido en este proceso, hermanos, y no es extraño para nosotros ver las evidencias de cómo esta denominación adventista viene celebrando la Pascua también, la Semana Santa, ¿sí? Como una tradición. La viene celebrando año tras año, terminando con el domingo de resurrección, y que eso la convierte en una hija de Babilonia que se atiene a sus doctrinas, ¿sí? Esto es del año 2026. El informe detallado lo estuvimos presentando el miércoles, sí, hace 3 días aproximadamente, gracias a un hermano de Chile que me compartió, él estando allí en un grupo de adventistas,
el pastor les envía el mensaje, la invitación a celebrar la Pascua, ¿sí? Y bueno, gracias a Dios, él en estos días, hoy precisamente, estuvimos conversando y él pudo pudo enviar el video del estudio que hicimos a ese grupo, pero obviamente no va a ser tolerado, ¿no? Dentro de poco quizás va a ser eliminado de ese grupo. Y nosotros vemos que aún los niños están siendo engañados con este asunto de la Semana Santa, de la cruz, yendo a darle honor a la cruz y al sol, ¿verdad? Bueno, hoy, hermanos, nos vamos a tener un poco en una noticia que se nos ha compartido, y gracias a los hermanos que han compartido esta noticia, sobre el presidente de la división, de la conferencia general, perdón, de la conferencia general de los adventistas, el pastor Ayrton Kohler. Ha expresado unas palabras, ya vamos a citar la fuente, ¿verdad? Donde dice, este Viernes Santo, esta es una noticia de hoy. Este Viernes Santo recordamos la cruz. Bueno, estas palabras aquí las hemos copiado. La página que comparte la noticia se llama Mundo Adventista Cuba SG. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos, sencillamente tomamos la noticia para leerla, ¿verdad? Las palabras que este presidente de la Conferencia General, Ayrton Carlos Kohler, pastor, teólogo y administrador adventista del Séptimo Día brasileño, que es el presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Este es el Papa Adventista de la denominación, el sucesor de Ted Wilson, que tuvo durante 15 años su pontificado, ¿cierto? Y ahora este es el presidente de la Conferencia General. Dice, las palabras citadas, dice en palabras de Ayrton Kohler, este Viernes Santo, fíjense cómo este señor no tiene reparo en decir a este viernes llamarlo santo. Es un lenguaje ecuménico, es él mismo como presidente, como la cabeza, vamos a decir, en la parte jerárquica de la denominación adventista. Reconocen la Semana Santa, la misma Eucaristía, la misma Pascua. Este Viernes Santo recordamos la cruz, no como un momento local aislado, sino como un acto global de redención. En el Calvario, la sangre de Cristo no solo tocó el suelo bajo él, alcanzó al mundo entero. Y noten, cada nación, cada pueblo, cada vida. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, citando de la versión jesuita, de la nueva versión internacional de Romanos 5:8. Y noten lo que va a decir, hermanos. La cruz no fue solo sufrimiento, fue sustitución, fue salvación. Recuerden que la doctrina común de los católicos y evangélicos es que la expiación terminó en la cruz y ahí se consiguió la salvación del hombre. No importa lo que el hombre haga después de la cruz, ¿sí? No importa si el hombre obedece o desobedece, ya fue salvo en la cruz. Y aquí él está diciendo precisamente eso. Fue salvación, ¿sí? En la cruz. Fue misión. Esta Pascua, noten, esta Pascua nos recuerda, o sea, que Él está reconociendo que celebra la Pascua, que recuerda la Pascua, que el viernes es santo y que toda la semana es santa. Esta Pascua nos recuerda que el sacrificio de Jesús abarca a todo el planeta y restaura la esperanza a la humanidad. Nadie es olvidado. Nadie se queda atrás, debe ser dejado atrás. Son palabras del Papa Francisco ahora parafraseadas por este Papa Adventista. Nadie es olvidado. Y noten lo que termina diciendo. La gracia es suficiente para todos. La gracia es suficiente para todos. Esto es salvación solamente por gracia.
Es una doctrina común que comparten los adventistas con los católicos y los cristianos de otras denominaciones y que está ahí fundamentado en el libro Los adventistas responden preguntas sobre doctrina. Solamente somos salvos por gracia. No, la obediencia no tiene nada que ver con la salvación, dicen, de manera que solamente tú te salvas por creer. No importa si no obedeces, ya fuiste salvo. La gracia es suficiente para la salvación y para todos. No importa qué doctrinas practiques, no importa, dicen ellos. Esto, hermanos. Esto en estas palabras. No solamente vamos a ver que este dice que este Viernes Santo, no, sino también el cianuro que hay en cada palabra, en cada frase, hermanos. ¿Sí? Debemos tener el discernimiento para leer cada palabra y poder identificar el error. La gracia es suficiente para todos. Bueno, aquí el hermano Fernando también nos compartió este anuncio, ¿cierto? Esta abominación donde los adventistas siguen invitando a los niños y niñas a celebrar la Semana Santa y obviamente al fondo está la exaltación de la cruz como los papistas, ¿no? Seguramente, hermanos, seguramente algunos dirán, bueno, ¿y qué tiene de malo mencionar la cruz? Bueno, hermanos, lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos, ¿sí? Nos olvidamos lo que nosotros tenemos escrito, ¿cierto? Y yo voy a ir aquí a una cita, hermanos, que la estuvimos leyendo en la clase pasada, que dice, los papistas, miren que los papistas son el sistema del anticristo. Los papistas son los enemigos de Cristo y por lo tanto nuestros enemigos, porque ellos nos consideran a nosotros, a los hijos de Dios, sus enemigos. Y la Biblia le llama al sistema papal el sistema del anticristo. Por lo tanto, los papistas como sistema son nuestros enemigos. Nosotros debemos seguir el ejemplo de los valdenses, ¿sí? Que ellos criaban a sus niños y esos niños crecían aborreciendo al sistema papal, no teniendo nada que ver con ello. Los papistas colocan la cruz sobre sus iglesias, sobre sus altares y sobre sus vestiduras. Esto hacen los papistas. La denominación adventista trabaja en presencia de la bestia del sistema papal y por eso también coloca la cruz sobre sus altares, sobre sus camisetas, sobre sus templos, en la plataforma, la colocan ahí con el manto de María. Por todas partes se ve la insignia de la cruz, por todas partes se la honra y exalta exteriormente. Hermanos, hasta hay un himno que dice, oh, yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos su gloria veré. Hermanos, hasta se le canta a la cruz, pero recuerden que la cruz no es el símbolo del cristianismo. La cruz es un símbolo de un instrumento de tortura del paganismo. ¿Sí? En los tiempos de Roma se inventaron que los peores criminales y malhechores debían ser condenados a morir crucificados. Y la cruz era un símbolo de muerte, de tortura. La cruz no es el símbolo del cristianismo. El que era condenado a morir crucificado, pues tenía que ser desnudado, azotado, cargado a la cruz y ser crucificado. Y no solamente el Señor Jesús murió crucificado, pues, a Barrabás se lo había condenado a morir crucificado y junto a los dos ladrones. Y cuando vinieron el general Tito, dice ahí el capítulo 1 del conflicto de los siglos, ¿cierto? En la destrucción de Jerusalén, ellos, los romanos, crucificaron a los judíos también, los crucificaron. Y ya no cabía, ya no se podía, no había espacio para pasar entre cruz y cruz porque estaba atestado de ser de las cruces que habían erigido para crucificar a los judíos. ¿Sí? La cruz no es el símbolo del cristianismo, es un símbolo del paganismo.
ahora de los católicos romanos y de los cristianos catolizados, ¿sí? A pesar de que exaltan la cruz y la honran la cruz y le cantan a la cruz y la tienen a la cruz, las enseñanzas de Cristo están sepultadas bajo un montón de tradiciones absurdas, interpretaciones falsas y exacciones rigurosas. Eso es lo que tiene que ver con la cruz. Pero, hermanos, ante esto tenemos que decir que miren cómo se cumple, hermanos, cómo se cumple también todo esto que estamos entrelazando. Esta es una noticia, hermanos, eh, de ahora, ¿cierto? Precisamente aquí está la fecha. Eh, Vamos a ver aquí el diario que aquí en esta semana, el 2 de abril, precisamente, sale la noticia el día de ayer, ¿verdad? Bueno, aquí la noticia dice, adventistas se unen a los católicos romanos en un evento interreligioso de Pascua titulado En él somos uno. Bueno, se celebra un evento interreligioso donde participan varias denominaciones, entre ellos los católicos, los adventistas, los mormones, ¿sí? Para celebrar la Pascua. Noten cómo el objetivo del Papa, de los papas, de que un día se celebre la Pascua juntos, las denominaciones, se cumple, ¿sí? Y el lema es que en Él somos uno. Y este lema, pues también lo tiene la denominación adventista en las palabras de Ayrton Kohler que acabamos de leer, ¿sí? En Él somos uno hablando de Cristo, pero es del falso Cristo. En Él somos uno. Sí, aquí está el pastor adventista que estuvo ahí participando en este evento interreligioso para celebrar la Pascua. Vamos a presentar la evidencia, hermanos. Sí, ustedes pueden ver ahí en la imagen a, a varias personas de diferentes religiones. Dice, mm, los adventistas del séptimo día en República Dominicana. El hermano Félix, que vive en República Dominicana, quizás puede averiguar, investigar mejor. Ahora vamos a dejar el enlace de la noticia. Los adventistas del séptimo día en la República Dominicana se unieron a más de 1.000 fieles de diversas tradiciones religiosas. El diablo los tiene ahí juntos celebrando una sola Pascua, una celebración interreligiosa. ¿Sí? 1.000 fieles de diversas tradiciones religiosas, incluidos católicos, romanos, mormones y miembros de la Iglesia de Dios, y obviamente los adventistas, para un devocional interreligioso de Pascua y un concierto musical, celebrado el 2 de abril del 2026, en el día de ayer. El evento hizo hincapié en los temas de unidad, un mensaje común compartido, la construcción de puentes, el amor y la comunión. A través de la música, la adoración y los mensajes ecuménicos, los participantes dejaron de lado las diferencias doctrinales en favor de una celebración colectiva de la Pascua titulada En Él somos uno. Se cumple el plan del Satanás de que los cristianos celebren la Pascua de manera conjunta, en común. El Caribe News publicó lo siguiente sobre la celebración ecuménica de la Pascua. Más de 1.000 personas se congregaron en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para escuchar voces que no solo cantaban, sino que también compartían un mensaje común. Representantes de diversas comunidades cristianas se reunieron en el mismo escenario para compartir desde sus propias tradiciones un testimonio común. Jesucristo vive. Aquí está el numerito 2. Ahí vamos a ver la evidencia ahora en la bibliografía que dejamos siempre al final de cada noticia, ¿verdad? En la fuente. Esta reunión, organizada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estos santos de los últimos días son los mormones,
¿sí? No tienen nada que ver con la palabra de Dios, con la Biblia y con el Señor Jesucristo, el verdadero Cristo. Sin embargo, están ahí dentro del saco, dentro del bolsillo del sistema papal también, ¿verdad? Organizando este tipo de cosas. Estos hermanos son espiritistas, estos mormones. ¿Sí? Ellos creen que se pueden bautizar por los muertos y se bautizan por los muertos y hacen sesiones de espiritismo. La reunión fue titulada Devocional Musical Interreligioso de Pascua, Él vive. Se convirtió en un espacio donde la música y la fe sirvieron como puente entre iglesias que aunque diversas en doctrina, encontraron un punto de unidad en la figura de Cristo y el significado de la Pascua. Hermanos, aquí hay una evidencia poderosa de que el plan de Satanás a través del papado, del sistema papal, se cumple al encontrar a estas denominaciones celebrando la Pascua de manera común. Los santos de los últimos días que patrocinaron el evento describieron el mismo evento interreligioso de Pascua de la siguiente manera. Esto es lo que van a decir los mormones. Vivimos en un mundo que a menudo enfatiza las diferencias, que divide y separa, pero Jesucristo nos invita a algo superior, a amarnos unos a otros, comprendernos unos a otros y caminar juntos. Esto se llama ecumenismo, ¿verdad? Lo que hemos vivido esta noche demuestra que cuando la fe y la buena voluntad se unen, podemos encontrar la armonía. En Él somos uno. El clero incluía los dirigentes religiosos que estuvieron allí, incluía, dicen, aquí está, hermanos, número 3, que es el que da la evidencia. ¿Quiénes estaban ahí? Sacerdote católico romano Jorge William Hernández Díaz. Isaura Chalas, coordinadora de la Fundación Católica Fe y Alegría. Miguel Ángel Tenorio y Hugo Montoya de los Santos de los Últimos Días, los mormones. El obispo Mauro Vargas de la Iglesia de Dios y el pastor Robert Hernández, líder y representante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Allí está la denominación adventista como hija de la gran ramera, ateniéndose a sus tradiciones y celebrando la Pascua en común. Finalmente, el diario Fake News describió el mismo evento en el siguiente contexto. Participaron el coro de la Iglesia Católica, el coro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el coro nacional infantil dominicano y miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cada presentación ofreció una perspectiva distinta, pero todas transmitieron el mismo mensaje, que Jesucristo está en el centro de nuestra fe. Pero ¿cuál Cristo, hermanos? El Cristo de los mormones es un falso Cristo. El Cristo de los católicos es un falso Cristo. Y el Cristo de los adventistas es un falso Cristo que no está en la Biblia. Un Cristo que vino con naturaleza inmaculada. Un Cristo que forma parte de una Trinidad pagana. Un Cristo que es de la misma sustancia del Padre. Un Cristo de la Trinidad. Es un falso Cristo. Un Cristo que no te puede ayudar a dejar de pecar porque te enseñan que naciste pecador. Un Cristo que va a cerrar el tiempo de gracia dos veces. Primero para los adventistas, dicen. Alrededor de ese falso Cristo, que no es otra más sino una representación del mismo diablo, es que se reúnen a celebrar una sola Eucaristía, una sola Pascua. ¿Sí? Todas transmitieron el mismo mensaje, que Jesucristo está en el centro de nuestra fe, independientemente de la tradición. Por lo tanto, más que un concierto, fue un espacio donde la música ayudó a conectar espiritualmente a los asistentes. La adoración se convirtió en un lenguaje común. Esto se llama ecumenismo de la música, ¿sí? Ecumenismo en la adoración. Bueno, ahí están, hermanos, adorando en el trono de Satanás, los mismos adventistas con estas otras denominaciones. Se han olvidado, hermanos.
del mensaje que ha sido dado para el verdadero adventista. El verdadero pueblo adventista, hermanos, sabemos, dice, en un sentido especial, los adventistas del séptimo día, pero no de una denominación, sino los adventistas de toda nación que amamos a Dios, guardamos sus mandamientos y que pertenecemos a la iglesia, a esa sola iglesia que está conformada por las almas fieles en toda nación, amantes de Cristo y obedientes, ¿sí? Sin ser denominación. En un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido puestos en el mundo como centinelas y portadores de luz. Hermanos, preguntémonos, ¿será que en estas reuniones ecuménicas celebrando la Pascua, este pastor adventista, aquí vamos a dar el nombre, Robert Hernández, ¿será que éste pudo ir allá y presentar su tema y su sermón y presentar el mensaje del tercer ángel y la advertencia a no adorar a la bestia, ni a su imagen, ni recibir su marca? ¿Será que este pastor adventista fue capaz de decir, salí de Babilonia, pueblo mío? Si están celebrando como hijas de la ramera la misma Pascua, ¿sí? A los adventistas verdaderos se les ha confiado la última advertencia para un mundo que perece. ¿Y cuál es la última advertencia, hermanos? El fuerte pregón, el mensaje de prevenir y advertir para que no se adore a la bestia y de salir de Babilonia. Sobre ellos, sobre los verdaderos adventistas, sobre nosotros, hermanos, resplandece una luz maravillosa proveniente de la palabra de Dios. Amén por esto, hermanos, porque somos honrados por el Señor. Se nos ha confiado estas verdades maravillosas. Somos un pueblo diferente, un pueblo especial, un pueblo al que se le ha hecho comprender el momento profético, sí, los eventos proféticos, la verdadera interpretación profética, el mensaje del tercer ángel, los siete pilares, la verdadera reforma pro salud. Somos un pueblo honrado por Dios, un pueblo privilegiado, hermanos. Obviamente, entre mayores privilegios, pues mayores responsabilidades. Lo decimos, hermanos, no para vanagloriarnos, sino para humillarnos delante de Dios y darle la gratitud que se ha compadecido de nosotros, hermanos, nos ha sacado de la cantera del mundo, nos ha sacado de Babilonia, nos ha honrado, dándonos este tesoro de estas doctrinas en vasos de barro, ¿verdad? Somos el pueblo dirigido por el verdadero Cristo. Y hasta aquí el Señor nos ha sostenido para la gloria de Dios. ¿Sí? Se les ha encomendado una obra de suma importancia. Hermanos, ¿cuál es la obra de suma importancia que se le ha encomendado al verdadero pueblo adventista? La proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Yo no creo que este pastor, imposible, ¿verdad? Se haya parado allá delante de esos curas, de esas monjas, de los espiritistas, de los mormones, a decirles salgan de Babilonia, pueblo mío. O si alguno adora a la bestia o su imagen también beberá del vino de la ira de Dios. No, ellos fueron a cantar la música ecuménica. Ellos fueron a cantar en Cristo todos somos uno. Es un mensaje ecuménico. Hasta ahí ha llegado la perdición, hermanos, y la apostasía de esta denominación, celebrando la Pascua juntos con otras denominaciones y cumpliendo así el plan del representante de Satanás en la tierra, el sistema papal. No existe otra obra de mayor trascendencia que la encomendada a nosotros, hermanos. No deben permitir que nada más absorba su atención. Gloria a Dios, porque no hay nada más que debe absorber nuestra atención. Aquí están las fuentes, hermanos, donde usted puede ingresar a confirmar y ampliar esta noticia que es presentada donde los adventistas, mormones y católicos han celebrado en el día de ayer la Pascua con un solo lema: todos somos uno en Él, ¿verdad? En Él somos uno.
Por eso, hermanos, decimos que la denominación adventista contribuye y participa en la Eucaristía dominical. Sí, en esto, hermanos, ellos han participado en las procesiones, en los desfiles de vehículos, en esas procesiones católicas que llevan allí, hermanos, la Eucaristía, ¿cierto? El símbolo de la adoración al sol donde ellos están allí. Hermanos, se cumple el plan de Satanás a través del sistema papal, ¿sí? Para unir a todas las religiones, de celebrar una única Pascua, para llevarlos poco a poco, hermanos, a la celebración de reconocer el domingo como día santo. Quiero decirles, hermanos, que en el día de mañana, bueno, la situación está así de grave, hermanos, así de cruda, ¿sí? Así de cruda está la situación, hermanos, en esta situación, ¿ve? Y la situación avanza cada día más, ¿sí? La situación avanza cada día más por estos días, hermanos, por estos días, hablando de esa Eucaristía, ¿cierto? Asistimos nosotros en ese informe del progreso de la ley dominical en marzo. Vimos y fuimos testigos en una reunión de católicos para católicos en Estados Unidos. Allí estaban representantes importantes en una reunión de donde se estaba haciendo alusión a la celebración del aniversario de Estados Unidos, el 250 aniversarios. Se hizo un evento de oración de la Iglesia Católica y allí, hermanos, se invitó a las personas para que en el momento que entrara la Eucaristía, ¿sí? Que ingresara el cura o los curas con la Eucaristía, todas las personas se tenían que arrodillar, ¿sí? Y se les dio la orden, arrodíllense ante Cristo Rey, porque ellos creen que la Eucaristía contiene literalmente a Cristo. Y por eso el Papa levanta la Eucaristía y hace la cruz, ¿cierto? Supuestamente bendiciendo a las personas, pero realmente allí se están postrando ante el sol, ante un símbolo del paganismo. Esto es algo bien importante, hermanos, ¿sí? El 19 de marzo del 2026 se celebró la gala de oración católica por América en el Hotel Walford, Astoria de Washington, D.C., organizado por católicos para católicos. El evento reunió a sacerdotes, laicos, personalidades de los medios de comunicación, un obispo y diversas figuras públicas católicas. La reunión combinó oraciones y discursos y concibió como una iniciativa nacional de oración en el contexto del 250 aniversario de Estados Unidos. Durante la celebración, se invitó a los asistentes a arrodillarse con reverencia mientras se elevaba la Eucaristía, acompañada de una invocación a Cristo Rey. Este momento reflejó un elemento central del culto católico, en el que se cree que la hostia es la presencia real de Cristo y por lo tanto se le rinde una profunda veneración. Además, se ofreció una oración formal dedicando a Estados Unidos a María. Eso fue una sesión de espiritismo donde se le rezó a la difunta María. Este acto de consagración simbólicamente puso a la nación bajo su cuidado e intercesión. Recuerden, hermanos, que el espiritismo se debía aliar con la iglesia para hacer las señales y engañar al mundo entero, obviamente establecer la ley dominical, ¿sí? La práctica de inclinarse ante la Eucaristía y dirigirse a ella como Rey Jesús contradice directamente el claro testimonio de las Escrituras y constituye una grave forma de blasfemia moderna.
La Biblia declara claramente que Cristo ofreció su cuerpo en sacrificio una vez para siempre, ¿sí? En Hebreos 10:10 dice así. Allí, hermanos, se nos enseña que, de acuerdo a la Eucaristía, cada vez que se celebra la Eucaristía, Cristo muere, ¿sí? El Creador es creado y muere. Bueno, ahí en la palabra de la transubstanciación. Pero Cristo murió una sola vez y para siempre. Cristo no está muriendo cada vez que se celebra la Eucaristía, pero esto es una blasfemia. Esta es una doctrina de demonios inventada por la Iglesia Católica y en la que participan estos dignatarios católicos públicos, ¿cierto? Y además dice que ofreció un solo sacrificio por los pecados para siempre. Hebreos 10:2. Y nuevamente las Escrituras enfatizan que con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados en Hebreos 10:14. Estas reiteradas declaraciones no dejan lugar a un sacrificio continuo o repetido del cuerpo de Cristo en altares terrenales, lo que se hace en la misa, en la Eucaristía. Atribuir su presencia divina a una multitud y luego postrarse ante ella es rendir la adoración que pertenece solo a Cristo, violando así el mandamiento de Dios: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las adorarás. Pues esto de adorar o inclinarse ante la Eucaristía, pues es una forma de idolatría, ¿verdad? Lo que están haciendo es una adoración al sol, al mismo Satanás. Dice, también debemos rechazar la reverencia y el papel de intercesora atribuidos a María, pues la Biblia presenta consistentemente a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Bueno, hay muchos textos que lo demuestran, ¿verdad? Pero obviamente, hermanos, nosotros tenemos que ver y saber que este engaño del espiritismo a través de María y la idolatría, pues iban a penetrar en la nación de Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, mientras los actos de arrodillarse ante la Eucaristía y consagrar a América a María se desarrollaban en esta gala de alto perfil en la capital del país, coincidiendo deliberadamente con el 250 aniversario de la independencia, la creciente influencia católica en la política estadounidense resulta innegable. Al promover con valentía a Cristo Rey a través de la Eucaristía católica en un evento político espiritual, la frontera entre la Iglesia y el Estado se desvanece gradualmente. Claro, ahí está la Iglesia y el Estado pues unidos, ¿verdad? Esto se asemeja mucho a lo que ha ocurrido en la historia cuando los poderes religiosos y políticos se unieron, lo que resultó en la persecución de quienes optaron por seguir los mandamientos de Dios. Cada vez que la Iglesia y el Estado se han unido para perseguir a los hijos de Dios, y esta vez no va a ser la excepción. Este acontecimiento ejemplifica el cumplimiento de Apocalipsis 13, donde la segunda bestia, Estados Unidos, que simboliza la América protestante, ejerce su poder para imponer la marca de la primera bestia, obligando finalmente a practicar una adoración contraria a la ley de Dios. A medida que estos acontecimientos se intensifican, los cristianos que creen en la Biblia están llamados a permanecer vigilantes, firmes en la verdad de las Escrituras y fieles al sábado, el verdadero sello de Dios, en medio de la creciente tendencia a sustituir los mandamientos divinos por tradiciones humanas, acelerando así el conflicto final antes del regreso de Cristo. Bueno, hermanos, yo quisiera terminar aquí, ¿verdad? Pero no sin antes decirles que en este informe de los progresos de la ley dominical, pues hay una clara intención del sistema papal de unir las religiones a celebrar una Pascua en común, una sola Eucaristía, ¿cierto? Y de unir a todas las religiones para promover el bien común, que es
guardar el domingo para beneficiar a toda la sociedad en la salud, en la familia, en el ambiente. ¿Sí? Este es el objetivo, ¿cierto? El 25 de marzo del 2026, el Papa León XIV, en un claro esfuerzo por promover la unidad interreligiosa, elogió las iniciativas destinadas a fomentar la fraternidad entre cristianos y musulmanes. Subrayó que todas las religiones comparten un testimonio común y expresó su apertura a acoger los principios de cada tradición religiosa. Describiendo estos esfuerzos como obra del Espíritu Santo, hizo un llamado a una mayor unidad entre las religiones por el bien común. La oficina de prensa de lo que ellos le llaman la Santa Sede publicó, ¿cierto? Y allí están las palabras, bueno, que nosotros estuvimos mencionando en el tema pasado. Así que, hermanos, esto básicamente es nomás una manera de recordarles, ¿sí? Cada vez nos aproximamos, hermanos, al cumplimiento de las palabras escritas en Apocalipsis 13, ¿sí? Aquí, hermanos, se dice que al sistema papal, ¿sí? A la bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia, le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. También dice que este poder dice que va a establecer que nadie pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y dice también que se le concedió poder para infundir vida a la imagen de la bestia. Ya esto es de la segunda bestia, que le infunde vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara y causara la muerte de todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. Pensando en esto, hermanos, pensando en esto, de que allí en la profecía está claramente descrito que cuando estas dos bestias se unan, que cuando la segunda bestia, Estados Unidos, haga imagen de la primera bestia, actuando de la misma manera que actuó la primera bestia, al perseguir y matar a todos los que no se sometían a sus dogmas, ¿sí? Pensando, hermanos, en el pequeño tiempo de angustia que viene, ¿sí? Eh, He querido mañana, hermanos, presentar un tema que de verdad, hermanos, tiene que ver con precisamente ese decreto de muerte que va a venir sobre el pueblo de Dios. ¿Sí? Todos están cordialmente invitados a escuchar el tema de mañana, que lo hemos titulado "Y llegará el tiempo en que cualquiera que os mate pensará que rinde culto a Dios". Palabras del Señor Jesús de Juan 16:2. Y vamos a ver, hermanos, en el día de mañana, el plan que está implementando Satanás a través de el Departamento de Guerra en los Estados Unidos, a través de el secretario del Departamento de Guerra, el ministro de Defensa, Pete Hegseth. Todo lo que está sucediendo, hermanos, para implementar un plan con el fin de matar en el nombre de Dios. Y vamos a estar revisando, hermanos, algunos apartes donde la oración pública que este señor ha hecho, donde dice que oró en el nombre de Jesús pidiendo fuerza letal contra los enemigos impíos de los Estados Unidos, pidiendo que cada bala dé en el blanco mediante una violencia abrumadora. Yo quiero decirles, hermanos, que en el día de mañana vamos a estar revisando esta parte, ¿sí? Pero, pero quiero también, hermanos, ampliarles una noticia que hace algunos días este servidor la presentó y que bien vale la pena, hermanos, recordarla. En el informe del mes de marzo,
de los progresos de la ley dominical, ¿sí? Donde vimos que las naciones europeas se estaban uniendo también pidiendo un descanso dominical. Vimos allí que Brasil había promulgado una ley que elimina el trabajo dominical y que exigía la aprobación sindical para que los negocios operaran en domingo, ¿sí? Especialmente los negocios de los minoristas. Tenían que solicitar un permiso para poder trabajar en domingo. Pero la noticia nosotros la discutimos, la presentamos, ¿verdad? En Brasil se había promulgado una ley en el 2023, perdón, aquí está, la MTE número 3665 del 2023, donde se eliminaba el trabajo dominical y se exigía que para poder trabajar en domingo, los sindicatos católicos debían dar un permiso, lo cual pues iba a ser bien difícil, ¿no? De obtener. Pero esto se amplió, hermanos, y yo quiero compartirles la preocupación que tenemos ya acá en Sudamérica, en Brasil, precisamente sobre esto. La noticia, ya les voy a compartir la fuente, dice, empleados, noten, los empleados celebran la entrada en vigor de las leyes que obligan a no trabajar los domingos en Brasil. Los empleados están allí, hermanos, celebrando la entrada en vigor de esa ley que obliga a no trabajar, o sea, obligan al descanso dominical. Y el pueblo está celebrando esto. Están felices de que se ha hecho del domingo un día obligatorio de descanso, no laboral. Y ya para este momento en que se presenta la noticia, habían 70.000 empleados de una sola provincia en Brasil que habían sido enviados a su casa el domingo para no trabajar en domingo. Esto es algo que me ha impresionado, hermanos, porque la ley se pone en vigencia el descanso dominical en este lugar de Brasil que vamos a citar. Y que la misma gente celebra, está feliz con la ley dominical. Están felices en todo el mundo, hermanos, con la ley dominical, el descanso obligatorio dominical. Por eso la palabra de Dios dice que todo el mundo se maravilló en pos de la bestia y adoraron a la bestia y adoraron al dragón que le había dado poder a la bestia. Veamos la noticia en estos minuticos que nos quedan. Dice el 25 de marzo del 2026, ND Mais, un diario brasileño, informó que las leyes que obligan al cierre de los supermercados los domingos ya han afectado a 70.000 trabajadores. En un artículo titulado Con los supermercados cerrados los domingos, los empleados celebran y los consumidores se quejan, el Estado brasileño de Espíritu Santo ha decretado que los empleados no deben trabajar los domingos. Esta ya es una ley estatal. En el estado de Brasil, Espíritu Santo ya entró en vigencia este asunto. Según el informe, los trabajadores ahora tienen el domingo como su día de descanso semanal fijo por ley. Hermanos, esto es ley dominical. Y aquí vamos a dejarlo la información completa y el enlace. Entonces, el diario brasileño N de Maíz informó lo siguiente. El cierre de los supermercados los domingos en Espíritu Santo está vigente desde principios de marzo y ha alterado la rutina de miles de trabajadores del sector. Hermanos, esto lo comparto porque es una evidencia clara de ley dominical en Brasil, en el estado de Espíritu Santo. La decisión provocó un debate entre los empleados de la industria y los consumidores en las redes sociales. Según Fecomercio, Federación de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo de Espíritu Santo, la medida prevista en un convenio colectivo
beneficia aproximadamente 70.000 profesionales que ahora tienen un día fijo de descanso semanal. Ya es un día fijo de descanso semanal en este departamento de Brasil. Para quienes trabajan en el sector minorista, el cambio representa una mejora significativa en la calidad de vida. Los trabajadores informan tener más tiempo para la familia y el descanso. Para esto prepararon la mente durante muchos años, no solamente en Brasil, sino en todo el mundo, ¿sí? Algo considerado poco común en la dinámica tradicional del sector, caracterizada por jornadas laborales intensas. La decisión de cerrar los supermercados los domingos, permítanme aquí un ratico, la decisión de cerrar los supermercados los domingos, dice, permítanme un ratico, aquí voy a hacer un poquito más grande la letra para que algunos hermanos que leen lo puedan apreciar, ¿verdad? Aquí también, bueno, eso ya está, ok. La decisión de cerrar los supermercados los domingos ha sido celebrada por algunos empleados, quienes destacan el impacto positivo en su rutina y bienestar. Están felices. Se les ha decretado el descanso dominical por ley y están felices, maravillándose en pos de la bestia. Y entonces noten lo que dice, más que merecido. Trabajo en un supermercado y fue lo mejor que pudieron haber hecho, especialmente porque nosotros también tenemos familias y vidas, comentó un empleado en las redes sociales. Hermanos, y el sentir de la mayoría de personas en el mundo es este. ¿Sí? Se trabajó la mente, se preparó el ambiente para que las personas sintieran que es más que merecido el descanso dominical por ley. Otro beneficio citado es la reducción del estrés derivado de los desplazamientos, ya que muchas personas evitan usar el transporte público ese día, reduciendo así la fatiga acumulada durante la semana. La medida también restablece el domingo como un día dedicado al descanso y a la vida personal. Bueno, aquí el comentario de esta noticia dice, estos son precisamente los acontecimientos sobre los que los adventistas del séptimo día, los verdaderos adventistas, hemos advertido durante más de 100 años y que ahora se están implementando abiertamente en diversas partes del mundo, generando una creciente controversia aquí en Estados Unidos. La persona que comparte la noticia pues vive en Estados Unidos y obviamente allá hay una tremenda controversia, ¿no? Las leyes del descanso dominical ya no son reliquias del pasado y de hecho se están promulgando y aplicando en múltiples naciones, incluyendo estados y provincias. Estas iniciativas cuentan con el apoyo de católicos y protestantes y consisten en leyes de cierre obligatorio los domingos que obligan a los negocios a cerrar para que las personas tengan tiempo para descansar, pasar tiempo con sus familias y asistir a la iglesia ese día. Este creciente movimiento para legislar el domingo como día común de culto representa precisamente la unión de la iglesia y el Estado y la exaltación de un falso sábado. La profecía ha predicho que este desarrollo eventualmente conduciría a una presión nacional e internacional para observar el domingo como un día sagrado, cumpliendo así la predicción bíblica de la marca de la bestia en Apocalipsis 13. En este momento en que las escenas largamente anunciadas se desarrollan ante nuestros ojos, con la imposición de leyes dominicales en un país tras otro y la propagación del espíritu de compromiso inclusivo en el mundo que se profesa cristiano, que cada adventista del séptimo día se mantenga firme. Bueno, el que escribe esta noticia es un adventista de la corporación. Se llama Andy Román. Para mí, es uno de los peores apóstatas que existen en el mundo de las redes sociales, ¿sí? Está al tanto de saber todo lo que se podría investigar en este mundo sobre las leyes dominicales. Sin embargo, es un defensor acérrimo de la corporación adventista,
Él y el doctor O, que le llaman, que doctor no tiene nada, seguramente es un título obtenido en Roma, y otros, pues son enemigos acérrimos de los verdaderos adventistas del séptimo día, que no Tenga así de frente pertenecemos, como yo llevo el celular, aunque no que moleste no con ruido. pertenecemos pues, a ninguna denominación, ¿verdad? Entonces dice, sigamos adelante con la luz del mensaje del tercer ángel, la advertencia final a un mundo que pronto enfrentará la marca de la bestia. Hermanos, los adventistas de la denominación, como Andy Román, el doctor O, Esteban Borg, David Gates y todos esos ministerios, habidos y por haber, ellos no van a enfrentar persecución. Mientras permanezcan unidos a una denominación en apostasía, defendiendo las doctrinas católicas y evangélicas, defendiendo un falso Cristo, defendiendo las jerarquías, no van a ser perseguidos. Es verdad que de allí van a salir muchas personas y son sinceras, pero hermanos, la sinceridad se tiene que ver en las actuaciones. ¿Sí? Si yo me doy cuenta que la denominación adventista está celebrando la Pascua, está con el objetivo del ecumenismo, de que haya una sola religión, una sola iglesia católica universal, y de que todas las denominaciones celebren la Pascua en común, pues me salgo de esa denominación. No la apoyo más ni con mi presencia, ni con mis dones, ni con mis talentos, ni con mis recursos, con nada, porque el Señor ha dicho, salid de Babilonia, pueblo mío. Pero los adventistas, como Andy Román, como el doctor O, como muchos otros, ¿de qué les sirve denunciar apostasía, presentar noticias si se quedan dentro de esa denominación? Eso no sirve de nada. No sirve de nada Andrius Enríquez, Francisco Aro, no sirve de nada denunciar apostasía, denunciar lo que sucede con la bestia, de la segunda bestia, si se quedan apoyando una denominación en apostasía y defendiendo una denominación en apostasía que no, una apostasía que no va a parar, como sistema no va a parar, seguirá creciendo y desarrollándose y cultivándose hasta el mismo día en que Cristo venga. ¿Sí? Sin embargo, pues estos señores llenos de hipocresía, ¿no? Hablan de estas cosas, ¿verdad? Ahí está la fuente para los hermanos de Brasil que quieran ir a la fuente y ampliar esta noticia que está aquí. Bueno, cada día, hermanos, más cerca de la ley dominical. Cada día más cerca de la ley dominical. Y yo eh, quiero acá, hermanos, ir a una parte que tiene que ver precisamente con el asunto que estamos viviendo pues a nivel mundial sobre digamos así, las consecuencias que vienen para el mundo entero sobre el asunto de la escasez de combustible. Obviamente, una guerra creada con propósitos, una crisis generada. Noten la connotación. Quizás entre este pequeño informe y el día de mañana, pues muchos van a tener una idea general de lo que podría significar lo que es esta guerra del Medio Oriente. ¿Sí? Esto tiene un asunto planeado, un propósito definido. Turquía, y Rusia, todos estos no tienen nada que ver ahí con la profecía de las dos bestias de Apocalipsis 13, pero sirven para envalentonar a las bestias y ver de lo que son capaces, ¿verdad? Miren, esa noticia que tiene que ver con la ley dominical dice, la Unión Europea insta a los Estados miembros a considerar la posibilidad de prohibir los coches los domingos para hacer frente a las interrupciones en el suministro energético mundial.
todo el mundo sabe que a raíz de la guerra, a raíz de la crisis petrolera, pues obviamente viene un problema de energía, un problema energético a nivel mundial, una crisis de combustible, una crisis de energía también. Entonces la Unión Europea, obviamente, todo planeado, todo orquestado, dicen, este es el momento para prohibir el uso de automóviles los domingos. Entonces, ese plan de hacer ciclovías, ese plan de domingos sin carro y sin moto, ¿sí? Se consolida ahora en estos días para precisamente aunar esfuerzos con el fin de decretar el domingo como el día de descanso para la adoración. ¿Sí? La Unión Europea es un ente, hermanos, de bastante peso en Europa y en el mundo, ¿sí? A sus países miembros les ha dicho que ha considerado la posibilidad de prohibir los automóviles los domingos para hacer frente a las interrupciones en el suministro energético mundial. La guerra de Estados Unidos con Irán ha perturbado gravemente el flujo y la disponibilidad de petróleo, lo que ha provocado un aumento de los precios y escasez localizada, ya que millones de barriles diarios no pueden llegar a los mercados mundiales debido a los daños en la infraestructura y al bloqueo de las rutas marítimas. En consecuencia, Dan Jorgensen, comisario europeo de Energía y Vivienda de la Comisión Europea, responsable de las estrategias de la Unión Europea en estos ámbitos, instó el 31 de marzo del 2026 a los países de la Unión Económica Europea a adoptar medidas como la implementación de domingos sin coches para mitigar el impacto de la escasez de petróleo. Entonces, crean la crisis, no hay combustible, no hay carros los domingos, pero detrás de esto está el proceso de la ley dominical obligatoria, ¿verdad? Euronews informó lo siguiente con respecto a la crisis energética mundial. Dice, el comisario de energía, Jorgensen, instó el martes a los países de la Unión Europea a tomar medidas coordinadas y armonizadas para frenar el consumo de petróleo y gas y optimizar las reservas de almacenamiento, advirtiendo que el impacto de la crisis no será pasajero. Jorgensen habló al margen de una reunión de emergencia de ministros de energía europeos. Se instó a los ministros a tomar medidas coordinadas para frenar el vertiginoso aumento de los precios del petróleo y el gas natural, ya que la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Hormuz amenazan con aumentos prolongados de precios y posibles interrupciones del suministro. Los países de la Unión Europea podrían considerar el racionamiento de combustible, el teletrabajo e incluso los domingos sin coches, una medida de la crisis energética de los años 70, para frenar la demanda de petróleo y gas, ya que los precios han aumentado un 70 y un 50% respectivamente. Entonces, la Iglesia Católica Romana y el cristianismo evangélico acogerán con beneplácito medidas como los domingos sin coches, ya que se alinean con su arraigada defensa de que el domingo sea un día de descanso universal para la sociedad, incluso cuando se presentan en términos seculares como el ahorro de energía o la protección del medio ambiente. Estas políticas refuerzan la idea de un día semanal de descanso compartido en todo el mundo, centrado en el domingo. Cuanto más se observen y experimenten estas políticas dominicales, más se acostumbrarán las personas a considerar el domingo como un día especial para reducir la actividad, dedicar tiempo a la familia y practicar el culto. Con el tiempo, esto puede facilitar que la sociedad acepte prácticas de descanso dominical aún más estrictas en el futuro. Ahí está la fuente, hermanos, cómo este asunto de la Unión Europea contribuye a la ley dominical nacional. Hermanos, para mañana les anuncio el tema sobre el pequeño tiempo de angustia que le espera al pueblo de Dios. La predicción que hizo el Señor Jesucristo de que iba a llegar el momento, hermanos, de que cualquiera que mate a los hijos de Dios pensará
que rinde culto a Dios. Entonces el tema de mañana se llama así, ¿no? Matando en el nombre de Dios, matar en el nombre de Dios. Todos cordialmente invitados para esto, hermanos. Quiero saber si entre los hermanos hay un comentario, hay alguna pregunta, alguna aclaración que hacer. Hermanos amados, es el momento de hacerlo. Y si no, estaremos yendo de rodillas para orar. Quisiéramos saber, hermanos. Veo que aquí hay varios hermanos que están en la sala de Zoom. Y si hay algún comentario al respecto de los temas que hoy hemos presentado, ¿verdad? Prácticamente fue un complemento del informe de los progresos de la ley dominical y también ese espacio que dedicamos al inicio, hermanos, para demostrar que el plan, hermanos, del sistema papal de obtener, de poner a las denominaciones a celebrar la misma Pascua, pues es un plan que se viene cumpliendo y que estas evidencias nos dicen, hermanos, que definitivamente todo el mundo se está maravillando en pos de la bestia y cumpliendo los objetivos de Roma, ¿verdad? Amados hermanos, por favor háganme saber. Hermano Carlos, Ok, hermano Fernando, adelante, hermano. hermano Carlos, una pregunta o su opinión. Resulta que hoy estuvimos eh, eh, en estos días Hermano estamos Fernando, saliendo qué con pena. Hermano hermano Fernando, por- Jairo acérquese un poquito al y micrófono. por acá Acérquese un poquito al micrófono para poder escuchar mejor, hermanito, que no le estamos copiando. hermano Carlos, una pregunta. En estos días he salido con el hermano Jairo y hemos estado por los centros de Ibagué estudiando. Y por los lados del centro encontramos las grandes iglesias católicas que hay en esta ciudad. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es que ahora ni siquiera la gente católica está asistiendo o está celebrando, entre comillas, la Semana Santa. ¿Esto a qué se debe? A que definitivamente la gente se está volviendo atea. Bueno, la pregunta quizás tiene que ver con quizás, ¿no? Tiene que ver con la falta de asistencia de muchas personas a los templos. Bueno, hermanos, nosotros no sabemos quizás a ciencia cierta cuáles sean las razones. Hermano Carlos, porque la gente no está asistiendo a la iglesia porque es una tradición mundana. Entonces, no entendemos el por qué. No estoy diciendo que está bien asistir a estas iglesias, pero ya la gente ni siquiera a estas iglesias católicas asiste. Bueno, ya, seguramente, bueno, podríamos generalizar un poco, ¿no? Y decir que la apostasía de los últimos días, pues va a ser creciendo en aumento. El Señor Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, hallará fe en la tierra. Pues la Iglesia Católica y las denominaciones se han encargado de quitar la Biblia de las escuelas, se han encargado de hacer ateos a la gente, de hacer escépticos, ¿cierto? Y pues obviamente habrá mucha gente que de pronto no le atrae, no le gusta, pero la Biblia también dice que toda la tierra se va a maravillar en pos de la bestia. Seguramente, hermanos, nosotros no podemos decir que
Para estos días se ha pronosticado que los templos católicos estén llenos o que los templos evangélicos estén llenos. No sabemos las razones precisas de eso, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que toda la tierra se debe maravillar en pos de la bestia. Las tradiciones se conservan. Muchas personas de pronto quizás les parezca muy repetitivo asistir a esas procesiones o a esos templos, a visitar esos templos. Quizás estén cansadas de eso, pero eso se sigue conservando. Muchas personas hacen sus caminatas, sus peregrinaciones. Esas tradiciones se siguen conservando. No sabemos la razón específica, si quizás ha habido una disminución de eso, pero lo que sí sabemos, hermano Fernando, es que católicos y protestantes y ateos y espiritistas se van a unir y se van a maravillar en pos de la bestia, ¿verdad? Aún dentro del mismo pueblo de Dios hay apostasía, dentro del mismo pueblo de Dios hay enfriamiento. Dentro del mismo pueblo de Dios hay indiferencia. eh, lo que antes nosotros quizás mirábamos en un video que presentábamos 20.000 vistas, 30.000 vistas, 10.000 vistas. Hoy escasamente hay 100 vistas, hay 200 vistas. La apostasía es generalizada, el amor a la verdad es cada vez menor, el fervor, el compromiso, hermanos, y bueno, el Señor nos ha dicho que debemos ver por nuestra propia salvación, hermanos, tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, no caer en esa tibieza espiritual, no caer en esa frialdad, en ese estupor mortal. Sí, antes por el contrario, ser fervorosos, ser estudiantes diligentes. Hermanos, el tiempo que nos espera es un tiempo difícil, sí, pero el Señor tiene sus hijos fieles, el Señor tendrá sus personas sinceras también en otras denominaciones que las va a sacar de allá para que vengan a engrosar las filas del remanente. Gracias, hermano Fernando, por su pregunta, por participar también del tema, ¿no? Entonces, los hermanos, vamos a pedir que vayamos de rodillas. En el día de mañana estaremos volviendo, hermanos, a la hora de la escuela sabática y estudiando este tema que lo vamos a titular, lo hemos titulado Matando en el nombre de Dios. Queremos espaciarnos mañana en ese tema. Hermano Rodi, me parece que usted activó el micrófono. Continuamos, por favor. Un feliz santo sábado para todos los que estamos en esta sala de Zoom. Únicamente quisiera hacer una observación eh, con respecto al zarandeo, ¿verdad? No sé si podamos relacionar ese tema con la presentación que usted ha estado haciendo últimamente con sus presentaciones, pero eh, yo he observado que en la mayoría de denominaciones religiosas, pues eh, hay, hay mucha contradicción entre ellos mismos, como por ejemplo, en el sentido, pues, de que la palabra de Dios se cumple con respecto a que hay muchos hijos fieles en todas las denominaciones. Y en especial yo quisiera comentarles algo de lo que sucedió hace más o menos 15 días, 20 días acá en Guatemala, donde vino un sacerdote ruso, si no estoy mal, a dar un concierto de música electrónica en una catedral. Y entonces a raíz me refiero a lo que sucede en las redes sociales, entonces a raíz de ello, hubieron muchos católicos que estaban en contra de ello, ¿no? De que
se estuviera dando música electrónica en una catedral. Unos estaban a favor y otros estaban en contra. Entonces creo que la palabra de Dios se está dando en su cumplimiento con respecto a ello, porque también, así como muchos católicos se están dando cuenta de lo que está pasando, también así muchos evangélicos también, ¿verdad? Entonces creo que solamente eso quería comentarles, hermano. Ah, sí, mi hermano. Bueno, sí, muchas gracias, ¿no? Por su aporte. Eh, Sabemos, hermanos, que el Señor no se equivoca, ¿no? No se equivoca y Él dice que en la medida que vayan viéndose las señales y nosotros también vayamos, digamos, predicando el mensaje, ¿verdad? Eh, También vamos a ir haciendo llamamientos a las personas y muchos van a salir, hermanos. Muchos van a salir de allí, ¿verdad? Yo estoy aquí buscando una cita que dice en primeros escritos, y la voy a leer aquí del chat, que dice, vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Allí Dios tiene hijos sinceros que todavía no han conocido la verdad y que cuando la conozcan, dice, y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Entonces, tenemos la esperanza de que el poder de Dios que va a acompañar nuestro mensaje obre en esas personas y si son sinceras, pues van a salir de esas denominaciones, ¿verdad? Inclusive de la denominación adventista también. Satanás lo sabe, dice, y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Hay muchos que siguen pensando que su denominación es la iglesia de Dios, la niña de los ojos que Dios llevará al cielo. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias, de esas iglesias. Pero la luz les resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el remanente. Bueno, gracias a Dios que las personas sinceras van a dejar esas iglesias caídas, ¿no? Van a salir y se van a decidir por el verdadero remanente. Amados hermanos, vamos a ir de rodillas. Muchas gracias por su paciencia, por haber estado aquí en estos momentos al inicio, ¿verdad? Y vamos a orar, amados hermanos, para la gloria y la honra de Dios. Voy a orar por mis hermanos para que el Señor nos conserve la fe y dirija todos los planes, hermanos, que hasta ahora estamos teniendo. Bendito Padre Celestial, con alegría y gratitud, Señor, oramos, hemos doblado las rodillas para darle gracias por la vida, gracias por este santo sábado que se nos permite iniciar, por compartir, Señor, su palabra, por recibir las advertencias, las amonestaciones. Gracias, Señor, porque usted tiene un pueblo fiel en cada nación, en cada rincón, en cada lugar, Señor, por sencillo que sea. Usted tiene hijos fieles. Nos viene preparando para para dar el fuerte pregón, para presentar el mensaje del tercer ángel. Gracias por conservar la vida de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque usted nos ha permitido conocer la verdad, ser advertidos, ser fortalecidos. Quizás, Señor, no hemos cumplido cabalmente con nuestro deber de atalayas,
Pero aquí estamos, Señor, suplicando el perdón de nuestros pecados, pidiendo, Señor, que nos ayudes a tener amor por la verdad, amor por el mensaje del tercer ángel, amor por las almas, por nosotros mismos, por nuestra salvación. Que nos ayude, Señor, a continuar perseverando, a continuar fortaleciendo la fe y que, Señor, todas estas señales que vemos, estas advertencias, este cumplimiento de tu palabra, nos dé seguridad, Señor, de que tenemos la palabra profética más segura. Consideramos, Señor, que somos un pueblo honrado a pesar de nuestras deficiencias, imperfecciones. Señor, la sangre de Jesucristo es ofrecida en favor de estos hijos fieles, de estas personas, Señor, que vienen cada santo sábado a adorar. Te pido por ellas, Señor, para que las bendigas, fortalezcas su vida, que todos los planes que como personas, como grupo tenemos, sean llevados a cabo según tu santa voluntad. Que usted nos use, Señor, para su honra y su gloria, que nos capacite, Señor, para hacer frente a las enemistades, quizás hacer frente a las contradicciones, hacer frente a los desafíos doctrinales que se nos hacen. Te ruego por todas aquellas personas sinceras que tú conoces, Señor, para que tú las bendigas, les abras sus ojos, para que vean el engaño y la apostasía de su denominación, de sus líderes. Ayúdalas, Señor, tómalas del brazo, sácalas de esos lugares de apostasía, donde muchos están adorando en el trono de Satanás, siguiendo a un falso Cristo, con doctrinas de demonios. Padre mío, gracias por habernos librado de esa asquerosa doctrina católica y evangélica. Gracias por habernos sacado, Señor, del sistema papal, de la denominación adventista que está unida al sistema papal. Te damos gloria y alabanza, Señor, porque usted nos convenció de la verdad, nos ha hecho aborrecer el sistema papal y todas sus doctrinas y sus tradiciones. Padre mío, ayúdenos a perseverar, a mejorar cada día, Señor, lo que tengamos que pulir en nuestro carácter, en nuestras prácticas. Padre Santo, ayúdanos a aborrecer todo aquello que le entristece, Señor. Te pido que en esta noche bendigas a los niños que han estado atentos al estudio, a los adultos, a los jóvenes, que tú puedas levantar entre nosotros personas fervorosas, que tú puedas bendecir cada persona con talentos y dones, Señor, para que ayuden a predicar el mensaje, que nos fortalezcan, Señor, los brazos a quienes quizás venimos predicando. Padre mío, te pido, Señor, que en esta noche nos des un sueño tranquilo, que nos acostemos en paz y asimismo durmamos, Señor, que al despertar nuestro primer pensamiento sea honrarte, alabarte. Te pido, Señor, por las personas que tienen padres inconversos, esposos inconversos, familia inconversa. Te pido que los bendigas, que los fortalezcas, que les ayudes a brillar en medio de la oscuridad, que nos des el valor, Señor, de amonestarles también, de llamarles a las cosas por su nombre. Gracias, Señor, por amarnos y cuidarnos. Bendice, Señor, a cada hermano que hoy ha venido a estudiar. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.